Marido humilla a su esposa en la fiesta de su hija, pero la niña toma el micrófono y dice algo que... El micrófono temblaba en las manos de Sofía mientras todos los invitados la miraban expectantes. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían para siempre la vida de su familia. «Papá tiene razón», dijo con una calma que helaba la sangre. «Pero ustedes no saben por qué». La tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo, y Fernanda García sintió cómo su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Pero para entender cómo se llegó a ese momento devastador, debemos regresar 3 semanas atrás, cuando todo comenzó con lo que parecía ser la preparación de una celebración perfecta. Fernanda García despertó ese lunes por la mañana con la misma sensación que la había acompañado durante las últimas semanas. Una mezcla de emoción y ansiedad que le revolvía el estómago. Faltaban exactamente 21 días para la fiesta de 15 años de su hija Sofía, y cada detalle tenía que ser perfecto, absolutamente perfecto. Se levantó de la cama con cuidado, procurando no despertar a Gabriel, quien dormía profundamente después de otra noche de trabajo hasta tarde. Fernanda lo observó por un momento, notando las nuevas líneas de expresión alrededor de sus ojos y la forma en que fruncía el ceño incluso mientras dormía. Su esposo, de 45 años, seguía siendo guapo, con ese aire de empresario exitoso que tanto la había atraído cuando lo conoció hace 18 años. Pero últimamente había algo diferente en él, algo que la ponía nerviosa. Fernanda se dirigió a la cocina de su casa en Las Lomas, una residencia que había sido el orgullo de Gabriel desde que la compraron hace 10 años. Todo en esa casa gritaba éxito: los pisos de mármol, la cocina integral importada, los muebles de diseñador que ella había elegido meticulosamente. Era el hogar perfecto para la familia perfecta que siempre había soñado tener. Mientras preparaba el café, Fernanda repasó mentalmente su lista del día. Tenía que confirmar el menú con el chef, revisar que las invitaciones hubieran llegado a todos los invitados, llamar al florista para asegurar que las rosas blancas estuvieran disponibles y, por supuesto, hablar con Sofía sobre el vestido que había mandado hacer especialmente para ella. La quinceañera en cuestión bajó las escaleras, arrastrando los pies, con el cabello alborotado y una expresión que distaba mucho de la emoción que Fernanda esperaba ver en el rostro de cualquier chica a punto de cumplir 15 años. «Buenos días, mi amor», le dijo Fernanda con una sonrisa radiante. «¿Cómo amaneció mi princesa?» Sofía se encogió de hombros y se sirvió un vaso de jugo de naranja. «Normal, mamá». Como siempre, Fernanda sintió una punzada de frustración. Durante semanas había intentado contagiar a su hija con su entusiasmo por la fiesta, pero Sofía parecía completamente desinteresada. Era como si la idea de celebrar sus 15 años le resultara más una molestia que una alegría. «Sofía, corazón», insistió Fernanda, «esta va a ser una de las noches más importantes de tu vida. Toda la familia va a estar ahí, los compañeros de trabajo de tu papá, tus amigas del colegio. Va a ser increíble». «Sí, mamá, ya sé», respondió Sofía sin levantar la vista de su teléfono. Pero no era necesario hacer tanto escándalo. Con algo sencillo hubiera estado bien. Fernanda sintió cómo su sonrisa se tensaba. Había trabajado día y noche para que esta fiesta fuera memorable. Había gastado una fortuna en hacer realidad cada uno de los sueños que cualquier adolescente podría tener. Y su propia hija actuaba como si todo eso no tuviera importancia. «Tu papá y yo queremos darte lo mejor», explicó Fernanda, tratando de mantener la paciencia. «Queremos que tengas recuerdos hermosos de este día». Sofía finalmente levantó la vista y miró a su madre con una expresión que Fernanda no supo interpretar. Había algo en los ojos de su hija, una profundidad que no correspondía a su edad, como si hubiera visto o entendido cosas que una chica de casi 15 años no debería conocer. «¿Estás segura de que es por mí, mamá?»,
preguntó Sofía con una voz extrañamente madura. ¿O es porque quieres impresionar a la gente? La pregunta golpeó a Fernanda como una bofetada. Por un momento no supo qué responder. Por supuesto que la fiesta era para Sofía, ¿no? Todo lo que hacía era por su familia, por darles la vida que se merecían, por mantener la imagen de éxito y felicidad que tanto les había costado construir. «Claro que es por ti, mi amor», respondió finalmente, pero había algo en su voz que sonaba forzado incluso para ella misma. Gabriel apareció en la cocina en ese momento, ya vestido con uno de sus trajes de diseñador y con esa expresión de prisa que siempre llevaba por las mañanas. Fernanda sintió inmediatamente cómo su cuerpo se tensaba. Durante las últimas semanas, cada interacción con su esposo había sido una caminata sobre cascarones de huevo. «Buenos días», murmuró Gabriel mientras se servía café en una taza para llevar. Ni siquiera miró a Fernanda o a Sofía directamente. «Buenos días, amor», respondió Fernanda con una alegría exagerada. «¿Cómo dormiste?» Gabriel se encogió de hombros. «Bien, tengo una junta importante hoy, así que llegaré tarde otra vez». Fernanda sintió como su corazón se encogía. «Pero Gabriel, tenemos que hablar sobre los últimos detalles de la fiesta. El chef necesita confirmación sobre el menú y...» «Fernanda», la interrumpió Gabriel con un tono que ella conocía muy bien. Esa mezcla de cansancio e irritación que había aparecido en su voz durante los últimos meses. «Ya te dije que te encargues tú de eso. Para eso estás aquí, ¿no?» Las palabras de Gabriel cayeron sobre el desayuno como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión que llegaron hasta cada rincón de la cocina. Fernanda sintió cómo su rostro se enrojecía, pero mantuvo su sonrisa perfecta. «Por supuesto, mi amor. Solo pensé que te gustaría participar en la celebración de tu hija». Gabriel finalmente la miró, y Fernanda vio algo en sus ojos que la alarmó. Era una mezcla de fastidio y algo más profundo, algo que parecía peligrosamente cercano al desprecio. «Fernanda, creo que los dos sabemos que esta fiesta no es realmente por Sofía», dijo Gabriel con una voz peligrosamente baja. «Es para que tú puedas presumir con tus amigas y hacer que todos piensen que somos la familia perfecta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía observaba la escena con esa misma expresión indescifrable que había tenido durante toda la mañana, como si estuviera viendo una obra de teatro en lugar de una discusión familiar real. «Gabriel, no sé por qué dices eso», respondió Fernanda, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. «Todo lo que hago es por esta familia». Gabriel se acercó a la puerta, pero se detuvo y se giró hacia ella. «¿Sabes qué, Fernanda? Gasta lo que quieras en esa fiesta. Total, es mi dinero el que estás tirando a la basura». Y con esas palabras, Gabriel salió de la cocina, dejando a Fernanda con las mejillas ardiendo y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Sofía podía escucharlo. Sofía terminó su jugo de naranja y se levantó de la mesa. «Me voy al colegio, mamá», dijo con la misma voz calmada de siempre. «Sofía, espera», la llamó Fernanda. «No hagas caso a lo que dijo tu papá. Él está estresado por el trabajo, pero sabes que te ama y que quiere que tengas una fiesta hermosa». Sofía se detuvo en la puerta de la cocina y miró a su madre por encima del hombro. «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado si papá está bien? Digo, últimamente se ve diferente». La pregunta de Sofía la tomó por sorpresa. «¿Diferente cómo?» «No sé, más enojado, más raro». Sofía hizo una pausa, como si estuviera considerando si decir algo más. «A veces lo escucho hablando solo en su oficina, y ayer lo vi tomando unas pastillas que no reconocí». Fernanda sintió cómo su pulso se aceleraba. «Seguramente eran vitaminas, mi amor. Tu papá siempre ha sido muy cuidadoso con su salud». Sofía la miró fijamente por un momento, y Fernanda tuvo la extraña sensación de que su hija podía ver a través de ella, como si fuera de cristal transparente. «Sí, supongo que tienes razón», dijo finalmente Sofía. «Nos vemos en la tarde, mamá».
Cuando Sofía se fue, Fernanda se quedó sola en la cocina, rodeada del silencio de su casa perfecta. Se sirvió otra taza de café y se sentó en la barra de la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín meticulosamente cuidado. Las palabras de Gabriel resonaban en su cabeza como un eco doloroso. Era cierto que la fiesta era más para ella que para Sofía. Era verdad que todo lo que hacía era para mantener una imagen de perfección que tal vez solo existía en su cabeza. Fernanda sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Por supuesto que todo lo que hacía era por su familia. Era una madre dedicada, una esposa amorosa, una mujer que había sacrificado su propia carrera para asegurar que su hogar fuera un refugio de paz y felicidad. Pero mientras se preparaba para comenzar su día de preparativos para la fiesta, no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba terriblemente mal en su vida perfecta. Era como si hubiera grietas invisibles en los cimientos de su mundo, grietas que amenazaban con convertirse en fracturas devastadoras. Durante las siguientes horas, Fernanda se sumergió en los preparativos con una intensidad que rayaba en la obsesión. Llamó al chef 3 veces para confirmar cada detalle del menú. Condujo hasta el otro lado de la ciudad para inspeccionar personalmente las flores y pasó 2 horas en el teléfono con la empresa de sonido para asegurar que la música fuera perfecta. Cuando finalmente regresó a casa esa tarde, se sentía exhausta pero satisfecha. La fiesta de Sofía iba a ser exactamente lo que había soñado: elegante, memorable, perfecta en cada detalle. Pero mientras subía las escaleras hacia su recámara, escuchó voces provenientes de la oficina de Gabriel. Se detuvo y aguzó el oído, reconociendo la voz de su esposo hablando por teléfono. No puedes venir a la fiesta», decía Gabriel con una voz que sonaba extrañamente agitada. «Fernanda no puede saber que estás en la ciudad, aún no es el momento». Fernanda sintió cómo su sangre se helaba. ¿Con quién estaba hablando Gabriel? ¿Y por qué esa persona no podía venir a la fiesta? Se acercó sigilosamente a la puerta de la oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Gabriel podría escucharlo. «Mira, ya sé que hemos esperado mucho tiempo», continuó Gabriel, «pero tengo que hacerlo bien. Después de la fiesta, cuando todo esto termine, entonces podremos estar juntos». Fernanda se cubrió la boca con la mano para evitar que se le escapara un grito. Gabriel estaba hablando con otra mujer. Estaba planeando dejarla después de la fiesta de Sofía. El mundo de Fernanda comenzó a girar alrededor de ella. Todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido con tanto cuidado, estaba a punto de desmoronarse. Y en ese momento, parada en el pasillo de su casa perfecta, escuchando a su esposo planear su abandono, Fernanda García tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y la de su familia. Pero esa decisión tendría consecuencias que ni ella misma podía imaginar. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, queremos preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Estás en tu casa, en el trabajo, o tal vez acostado antes de dormir? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias los acompañan en diferentes momentos del día. Cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues estas historias que te mantienen al borde del asiento. El salón de eventos de la Casa García Navarro resplandecía bajo las luces doradas que Fernanda había elegido personalmente. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco, adornadas con arreglos florales de rosas blancas y baby's breath que creaban un ambiente de ensueño. Los meseros, vestidos con uniformes impecables, se movían discretamente entre los invitados, ofreciendo canapés y copas de champán que burbujeaban como pequeños soles líquidos. Fernanda había logrado exactamente lo que quería: una celebración digna de una revista de sociales.
Los primeros invitados habían comenzado a llegar puntualmente a las 7 de la noche, y ahora, 2 horas después, el salón estaba lleno de vida y conversaciones animadas. La tía Esperanza, hermana mayor de Fernanda, había llegado con su esposo Roberto, cargando un regalo envuelto en papel dorado que probablemente había costado más de lo que la mayoría de las familias gastaban en un mes completo. Detrás de ellos venían los primos de Guadalajara, que no habían visto a Sofía desde que era una niña pequeña y no dejaban de comentar lo mucho que había crecido. Los compañeros de trabajo de Gabriel comenzaron a llegar en grupos pequeños, hombres de trajes caros y esposas arregladas con joyas que brillaban bajo las luces del salón. Fernanda los conocía de memoria: el licenciado Martínez con su esposa Carmen, el ingeniero Rodríguez, acompañado de una mujer 20 años menor que él, y el contador Hernández, quien siempre traía a su esposa Lucía, que tenía la costumbre de criticar sutilmente la decoración de cualquier evento al que asistía. Las amigas de Sofía habían llegado en un grupo bullicioso, todas vestidas con vestidos de colores pastel que contrastaban hermosamente con la decoración en blanco y dorado. Fernanda las había visto crecer desde que eran niñas pequeñas, y ahora se veían como pequeñas mujeres, riéndose y tomando fotografías con sus teléfonos mientras admiraban cada detalle de la celebración. Sofía se veía absolutamente radiante en su vestido de quinceañera. El diseñador había creado una obra maestra, un vestido de tul blanco con bordados dorados que la hacían parecer una princesa salida de un cuento de hadas. Su cabello estaba recogido en un elaborado peinado con pequeñas flores blancas entretejidas, y sus ojos brillaban con un maquillaje sutil pero elegante. Pero a pesar de su belleza deslumbrante, había algo en la expresión de Sofía que inquietaba a quienes la observaban con atención. Era como si estuviera presente físicamente, pero su mente estuviera en otro lugar, procesando pensamientos que iban mucho más allá de la emoción típica de una quinceañera. Fernanda se movía entre los invitados como una mariposa social, asegurándose de que cada persona se sintiera bienvenida y atendida. Había practicado cada sonrisa, cada conversación, cada gesto de hospitalidad hasta la perfección. Era la anfitriona ideal, elegante en su vestido azul marino que había elegido específicamente para no opacar a su hija, pero lo suficientemente sofisticado para mantener su imagen de mujer exitosa. «Fernanda, querida, esta fiesta está absolutamente espectacular», le dijo Carmen Martínez mientras sostenía una copa de champán. «No puedo creer todo el trabajo que debiste haber puesto en organizar algo tan hermoso». «Muchas gracias, Carmen», respondió Fernanda con una sonrisa genuina. Quería que fuera perfecto para Sofía. Solo se cumplen 15 años una vez en la vida. El licenciado Martínez se unió a la conversación, ajustándose los lentes mientras observaba el salón. «Debo admitir que Gabriel tiene mucha suerte de tener una esposa tan dedicada. No todas las mujeres se tomarían tantas molestias por una fiesta». Fernanda sintió una punzada de orgullo mezclada con ansiedad. Si tan solo supieran las verdaderas razones detrás de tanta perfección, si pudieran entender la desesperación que la había llevado a invertir cada peso y cada minuto de su tiempo en hacer que esta noche fuera inolvidable. «Hablando de Gabriel», intervino Carmen mirando alrededor del salón. «¿Dónde está? No lo he visto en toda la noche». El estómago de Fernanda se contrajo. Gabriel había prometido llegar temprano. Había jurado que estaría ahí para recibir a los invitados junto a ella. Pero como había sucedido tantas veces durante los últimos meses, su esposo había faltado a su palabra. «Está terminando unos asuntos de último minuto en la oficina», mintió Fernanda con la facilidad que había desarrollado durante años de práctica. «Ya saben cómo son los negocios, siempre hay algo urgente que resolver». En ese momento, como si el universo hubiera decidido poner a prueba su capacidad para mantener la compostura, las puertas del salón se abrieron y Gabriel Navarro hizo su entrada.
pero no era el Gabriel que los invitados esperaban ver. Su traje, aunque caro, estaba arrugado como si hubiera dormido con él puesto. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, tenía un aspecto descuidado, y había algo en sus ojos que Fernanda reconoció inmediatamente. Esa mirada vidriosa que había aparecido cada vez más frecuentemente en las últimas semanas. Gabriel se dirigió directamente hacia el bar, ignorando por completo a los invitados que intentaban saludarlo. Pidió un whisky doble y se lo bebió de un trago antes de pedir otro inmediatamente. Fernanda sintió como todos los ojos del salón se dirigían hacia su esposo y luego hacia ella, esperando algún tipo de explicación o reacción. Su sonrisa perfecta comenzó a sentirse como una máscara de plástico pegada a su rostro. «Gabriel, mi amor», le dijo acercándose a él con la gracia de una bailarina. «Qué bueno que llegaste. Los invitados estaban preguntando por ti». Gabriel la miró con una expresión que la heló hasta los huesos. Era una mezcla de desprecio y algo más profundo, algo que parecía peligrosamente cercano al odio. ¿Así? ¿Y qué les dijiste, Fernanda? ¿Que estaba trabajando como un esclavo para pagar esta ridiculez? Las palabras de Gabriel cortaron el aire como una navaja. Varias conversaciones se detuvieron abruptamente, y los invitados más cercanos no pudieron evitar escuchar el intercambio. «Gabriel, por favor», susurró Fernanda, tratando de mantener su voz baja. «Estamos en la fiesta de Sofía. Los invitados». «¿Los invitados qué, Fernanda?», replicó Gabriel, elevando su voz lo suficiente para que más personas pudieran escuchar. «Van a juzgarme por llegar tarde a la fiesta que mi esposa organizó sin consultarme cuánto iba a costar». El licenciado Martínez se aclaró la garganta incómodamente e intercambió una mirada nerviosa con su esposa. Otros invitados comenzaron a fingir que estaban absortos en sus conversaciones, pero era obvio que todos estaban prestando atención a la escena que se desarrollaba frente al bar. «Mi amor, tal vez deberíamos hablar de esto en privado», sugirió Fernanda, extendiendo su mano hacia el brazo de Gabriel. Gabriel apartó su brazo bruscamente, como si el toque de su esposa le quemara la piel. «En privado, como todo lo que hacemos, Fernanda, como la forma en que tomas decisiones sobre nuestra vida sin consultarme». La tía Esperanza se acercó discretamente, con la clara intención de ayudar a difundir la tensión. «Gabriel, querido, te ves cansado. El trabajo debe estar muy pesado últimamente». Gabriel se rió con una risa que no tenía nada de humor. «¿Cansado? Sí, estoy cansado. Estoy cansado de trabajar día y noche para mantener el estilo de vida de mi esposa. Estoy cansado de llegar a casa y encontrar facturas de cosas que ni siquiera sabía que habíamos comprado». Fernanda sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza. Podía sentir las miradas de lástima de los invitados. Podía escuchar los murmullos que comenzaban a extenderse por el salón como ondas en un estanque. «Gabriel, por favor», le rogó en voz baja. «No aquí. ¿No aquí?», repitió Gabriel, tomando otro trago de whisky. «Entonces, ¿dónde, Fernanda?» «En casa, donde nunca tienes tiempo para escucharme, porque estás ocupada planeando la siguiente forma de gastar mi dinero». El ingeniero Rodríguez intentó intervenir con una sonrisa forzada. «Oye, Gabriel, todos sabemos lo difícil que puede ser organizar este tipo de eventos. Fernanda ha hecho un trabajo increíble». Gabriel se giró hacia él con una expresión que hizo que el ingeniero retrocediera instintivamente. «¿Increíble? ¿Llamas increíble gastar una fortuna en una fiesta que nadie va a recordar en 6 meses? Papá». La voz de Sofía cortó a través de la tensión como una espada. La quinceañera se había acercado silenciosamente al grupo y ahora estaba parada a unos metros de distancia observando la escena con esa misma expresión indescifrable que había tenido durante toda la noche. «Sofía, mi princesa», dijo Gabriel, y por un momento su expresión se suavizó. «Ven acá con tu papá». Pero Sofía no se movió. Sus ojos iban de Gabriel a Fernanda, como si estuviera evaluando algo que solo ella podía ver. «Papá, tal vez deberías sentarte un rato», sugirió con una voz extrañamente madura para su edad.
No necesito sentarme, replicó Gabriel, pero había algo en su voz que había cambiado, una calidad temblorosa que no había estado ahí antes. Lo que necesito es que mi esposa deje de avergonzarme frente a mis colegas con sus gastos ridículos. Fernanda sintió cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. No iba a darle a Gabriel la satisfacción de verla llorar, especialmente no frente a todos los invitados. «Creo que tal vez deberíamos servir la cena», anunció con una voz que milagrosamente salió firme y controlada. Pero Gabriel no había terminado. Se acercó más a ella, lo suficientemente cerca para que solo Fernanda pudiera escuchar sus siguientes palabras. «¿Sabes qué, Fernanda? Esta va a ser la última fiesta que organices con mi dinero. Después de esta noche, vas a tener que acostumbrarte a un estilo de vida muy diferente». Las palabras de Gabriel confirmaron los peores temores de Fernanda. Todo lo que había escuchado en esa conversación telefónica, todas sus sospechas, todo el miedo que había estado creciendo en su pecho durante semanas, se cristalizó en ese momento. Gabriel no solo estaba planeando dejarla, lo iba a hacer después de la fiesta, después de humillarla frente a todos sus conocidos, después de destruir la imagen perfecta que tanto le había costado construir. Mientras los invitados comenzaban a dirigirse hacia las mesas para la cena, fingiendo que no habían sido testigos de la escena devastadora que acababa de desarrollarse, Sofía permaneció inmóvil, observando a sus padres con una intensidad que era perturbadora. Y en algún lugar profundo de su mente adolescente, la quinceañera estaba tomando decisiones que cambiarían para siempre el curso de esa noche y el destino de su familia. La cena había transcurrido en un silencio tenso que se podía cortar con cuchillo. Los invitados masticaban mecánicamente el filete Wellington que Fernanda había elegido tan cuidadosamente, pero el sabor parecía haberse evaporado bajo el peso de la incomodidad que flotaba en el aire como una nube tóxica. Gabriel había continuado bebiendo durante toda la comida. Su copa de vino se vaciaba y se llenaba con una frecuencia alarmante, y cuando el mesero sugirió discretamente que tal vez fuera suficiente, Gabriel lo fulminó con una mirada que hizo que el joven retrocediera inmediatamente. Los comentarios sarcásticos habían continuado cayendo de sus labios como gotas de veneno. Cuando la tía Esperanza elogió la presentación de los platos, Gabriel murmuró lo suficientemente alto para que varios invitados escucharan. «Claro, cuando no tienes que preocuparte por cuánto cuesta, cualquiera puede hacer que la comida se vea bonita». Cuando Carmen Martínez intentó hacer conversación preguntando sobre los planes de vacaciones familiares, Gabriel soltó una risa amarga. «¿Vacaciones? Después de lo que costó esta fiesta, vamos a tener que vacacionar en el patio trasero de la casa». Fernanda había intentado desviar cada comentario con una sonrisa forzada y cambios de tema desesperados, pero era como tratar de detener una hemorragia con curitas. Cada palabra de Gabriel era una puñalada más profunda en su dignidad y podía ver en los rostros de los invitados una mezcla de lástima y horror que la estaba matando por dentro. Sofía había comido en silencio, moviendo la comida por su plato sin llevarse prácticamente nada a la boca. Sus ojos oscuros se movían constantemente entre sus padres, y había algo en su expresión que era imposible de interpretar. Era como si estuviera memorizando cada palabra, cada gesto, cada segundo de humillación que su madre estaba soportando. Cuando llegó el momento del brindis tradicional, Fernanda sintió cómo su estómago se contraía en un nudo de terror. Sabía que Gabriel estaba demasiado ebrio, demasiado enojado, demasiado fuera de control para hacer algo apropiado. Pero no podía cancelar el brindis sin crear aún más escándalo, sin confirmar frente a todos que su matrimonio estaba completamente desmoronado. El DJ bajó la música y anunció por el micrófono: «Damas y caballeros, es momento de que el padre de la quinceañera nos dirija unas palabras».
Gabriel se levantó de su silla con un movimiento que fue demasiado brusco, tambaleándose ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Los invitados aplaudieron cortésmente, pero Fernanda pudo ver la preocupación en sus rostros. Sabían que algo malo estaba por suceder. Gabriel tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente y por un momento hubo un silencio absoluto en el salón. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando las palabras de amor y orgullo que un padre debería dedicar a su hija en una noche tan especial. «Buenas noches a todos», comenzó Gabriel, su voz amplificada llenando cada rincón del salón. «Quiero agradecerles por acompañarnos en esta celebración tan costosa de los 15 años de mi hija Sofía». Ya desde las primeras palabras, el tono de Gabriel era equivocado. Había un dejo de amargura que hizo que varios invitados intercambiaran miradas nerviosas. «Sofía», continuó Gabriel, dirigiéndose hacia su hija, «eres lo más hermoso que ha salido de mi matrimonio. Eres inteligente, eres bella, y espero que cuando seas mayor puedas tomar mejores decisiones que las que ha tomado tu madre». El salón se sumió en un silencio mortal. Fernanda sintió cómo toda la sangre se le iba del rostro. Esto no podía estar pasando. Gabriel no podía estar humillándola así frente a toda su familia y amigos. «Porque verán», siguió Gabriel, girándose ahora hacia los invitados, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi esposa Fernanda tiene un talento muy especial. Tiene el talento de gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que en realidad no le importa». Los murmullos de shock comenzaron a extenderse por el salón como ondas en el agua. La tía Esperanza se llevó una mano al pecho, claramente horrorizada. El licenciado Martínez intentó ponerse de pie, como si fuera a intervenir, pero su esposa lo detuvo con una mano en el brazo. «Gabriel, por favor», murmuró Fernanda, pero su voz se perdió en la inmensidad del salón y en el ruido del micrófono. «Por favor, ¿qué, Fernanda?», replicó Gabriel, dirigiendo el micrófono hacia ella. «¿Por favor qué? Por favor no le diga a toda esta gente cómo eres en realidad. Por favor, no les cuente que llevas años fingiendo ser la esposa perfecta mientras me tienes trabajando como un esclavo para mantener tu estilo de vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Fernanda sin que pudiera controlarlas. Nunca en su vida se había sentido tan pequeña, tan humillada, tan completamente destruida. «Miren a mi esposa», continuó Gabriel con una crueldad que parecía crecer con cada palabra. «Mírenla bien, ¿ven a esa mujer llorando? Esa es la mujer que ha convertido mi vida en un infierno durante los últimos años». Varios invitados comenzaron a levantarse de sus mesas. Las primas de Guadalajara recogieron sus bolsos con expresiones de horror, claramente planeando irse. Dos de las parejas de compañeros de trabajo de Gabriel se dirigían ya hacia la salida sin poder soportar ser testigos de semejante espectáculo. «Gabriel, esto es suficiente», intervino finalmente el licenciado Martínez, levantándose de su silla. «Creo que deberías entregar el micrófono». «¿Suficiente?», Gabriel se rió con una risa que sonaba completamente desquiciada. «No, licenciado. Esto recién está comenzando. ¿Saben ustedes cuánto costó esta fiesta? ¿Saben cuántas horas extra tuve que trabajar para pagar este circo? Papá». La voz de Sofía cortó el aire como una espada, pero Gabriel parecía no escucharla. «Mi esposa», continuó Gabriel, señalando hacia Fernanda con el micrófono, «se ha dejado ir completamente. Miren esa cara hinchada de tanto llorar por tonterías. Miren ese cuerpo que ya no se cuida porque sabe que tiene asegurado el cheque mensual». Los insultos eran como bofetadas físicas. Fernanda se cubrió el rostro con las manos, deseando que la tierra se la tragara, deseando desaparecer, deseando que esta pesadilla terminara de una vez por todas. «Gabriel Navarro, esto es una vergüenza», gritó la tía Esperanza, poniéndose de pie con una dignidad que contrastaba brutalmente con el comportamiento de su cuñado.
¿Cómo te atreves a hablarle así a Fernanda frente a todos nosotros? ¿Una vergüenza?, replicó Gabriel. ¿Saben qué es una vergüenza? Una vergüenza es estar casado con una mujer que no hace nada más que gastar y gastar mientras yo me mato trabajando. Una vergüenza es tener que fingir que estoy feliz en un matrimonio que murió hace años. El salón estaba ahora en completo caos. Los gritos de indignación se mezclaban con el sonido de sillas arrastrándose mientras más invitados se levantaban para irse. Las amigas de Sofía se habían acurrucado juntas en una esquina, claramente traumatizadas por lo que estaban presenciando. ¿Y saben qué más? Gabriel había perdido completamente el control. Su voz ahora era un rugido que salía distorsionado por el micrófono. Fernanda ni siquiera es buena madre. ¿Creen que Sofía pidió esta fiesta ridícula? No, señores. Esta fiesta es para alimentar el ego de una mujer que no tiene nada más en su vida que fingir ser algo que no es. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Fernanda se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Sus sollozos ahora eran audibles incluso por encima del micrófono, y su cuerpo se sacudía con una intensidad que daba miedo. ¡Basta ya!, gritó el ingeniero Rodríguez, dirigiéndose hacia Gabriel con claras intenciones de quitarle el micrófono por la fuerza. Pero en ese momento algo extraordinario sucedió. Una figura pequeña pero decidida se interpuso entre el ingeniero y Gabriel. Era Sofía, que había estado observando toda la escena en silencio y que ahora caminaba hacia su padre con una determinación que helaba la sangre. «Papá», dijo Sofía con una voz que era extrañamente calmada considerando el caos que la rodeaba. «Creo que ya dijiste suficiente». Gabriel la miró con ojos vidriosos, como si apenas la estuviera viendo por primera vez en toda la noche. «Sofía, mi amor, tu papá solo está diciendo la verdad por primera vez en años». «Lo sé, papá», respondió Sofía, extendiendo su mano hacia el micrófono. «Por eso creo que ahora me toca a mí decir algunas verdades». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos del salón se fijaron en la quinceañera, esperando que defendiera a su madre, esperando que pusiera fin a la humillación con palabras de amor y apoyo hacia Fernanda. Gabriel, confundido pero aún ebrio, le entregó el micrófono a su hija. Fernanda levantó la vista por primera vez en varios minutos, sus ojos hinchados y rojos fijos en Sofía, esperando las palabras que la salvarían de esta pesadilla. Sofía tomó el micrófono con manos firmes, se dirigió al centro del salón donde todos pudieran verla y escucharla claramente, y comenzó a hablar con una voz que era imposiblemente madura para una chica de 15 años. Lo que estaba a punto de decir cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en esa habitación. Sofía se paró en el centro del salón, el micrófono firme en sus manos, su vestido de quinceañera contrastando dramáticamente con la gravedad del momento. Los invitados que habían comenzado a dirigirse hacia la salida se detuvieron en seco, esperando escuchar las palabras de defensa hacia su madre que cualquier hija diría en un momento como este. «Papá tiene razón», fueron las primeras palabras que salieron de los labios de Sofía, y el impacto fue como una bomba detonando en silencio. Fernanda levantó la cabeza bruscamente, sus ojos hinchados de llorar, ahora llenos de shock y confusión. Gabriel, todavía tambaleándose por el alcohol, parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado bien. «Mamá no es la mujer perfecta que todos creen que es», continuó Sofía con una voz que era imposiblemente controlada para una adolescente de 15 años. «Pero ustedes no saben por qué papá está actuando así». El salón se sumió en un silencio que era casi tangible. Los invitados que habían estado a punto de irse regresaron lentamente a sus lugares como si fueran atraídos por una fuerza invisible. «Durante los últimos 2 años», siguió Sofía, caminando lentamente entre las mesas mientras hablaba, «he estado observando cómo mi papá cambiaba. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, como mamá siempre decía, pero luego comencé a notar cosas extrañas.
Fernanda se puso de pie bruscamente, con el rostro completamente pálido. «Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes lo que dices?» «Sí sé lo que digo, mamá», replicó Sofía, girándose hacia ella con una mirada que era fría como el hielo. «Sé exactamente lo que estoy diciendo, porque he estado documentando todo durante meses». Gabriel se agarró del respaldo de una silla, su expresión pasando de la confusión a algo que parecía ser el amanecer de una comprensión horrible. «¿De qué está hablando?», preguntó con una voz ronca. Sofía se dirigió hacia él, pero mantuvo suficiente distancia para que todos los invitados pudieran escuchar cada palabra. «Papá, ¿te has preguntado por qué durante los últimos 2 años has tenido esos cambios de humor tan extremos? ¿Por qué a veces no puedes controlar tu enojo? ¿Por qué tienes esos episodios de agresividad que nunca habías tenido antes?» Yo pensé que era el trabajo», murmuró Gabriel, pero había algo en su voz que sugería que una parte de él había sospechado que algo más estaba pasando. «No es el trabajo, papá», dijo Sofía con una tristeza que contrastaba brutalmente con la frialdad de sus palabras anteriores. «Es porque mamá te ha estado envenenando». El grito ahogado que salió de varios invitados llenó el salón. La tía Esperanza se llevó ambas manos a la boca. El licenciado Martínez se quedó paralizado con una copa a medio camino hacia sus labios. Y las amigas de Sofía se abrazaron unas a otras con expresiones de horror absoluto. «¡Eso es mentira!», gritó Fernanda, pero su voz sonaba histérica, desesperada. «Sofía, no sé por qué estás inventando estas cosas horribles». «No estoy inventando nada, mamá», respondió Sofía con una calma que era aterradora. «He visto cómo mezclas esas pastillas en el café de papá cada mañana. He visto cómo trituras los antidepresivos y los mezclas con sus vitaminas. He visto cómo agregas los ansiolíticos a su comida cuando crees que nadie está mirando». El silencio que siguió era ensordecedor. Gabriel se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué pastillas?», preguntó con una voz que era apenas un susurro. Sofía metió la mano en su pequeño bolso de mano y sacó un teléfono celular. «Tengo videos, papá. Tengo grabaciones de mamá hablando por teléfono sobre cómo controlarte hasta que tuvieras un colapso público. Tengo fotos de los medicamentos que ha estado comprando con nombres falsos». Fernanda se dirigió hacia Sofía con una expresión de pánico total. «Dame ese teléfono, ahora mismo». Pero Sofía retrocedió ágilmente, manteniendo el teléfono fuera del alcance de su madre. «No, mamá, ya no voy a permitir que sigas destruyendo a papá». Gabriel se dejó caer en una silla, sus manos temblando mientras se llevaba las palmas a la cara. «Dios mío», murmuró. «Dios mío, todo este tiempo, toda mi locura». «No estabas loco, papá», le dijo Sofía con una ternura que contrastaba brutalmente con la crueldad de sus revelaciones. «Estabas siendo sistemáticamente envenenado por tu propia esposa». Los invitados estaban completamente paralizados, como si estuvieran viendo una película de terror que hubiera cobrado vida frente a sus ojos. Algunos tenían los teléfonos celulares en las manos, claramente considerando si llamar a la policía. «¿Por qué?», preguntó Gabriel, levantando la vista hacia Fernanda con una expresión de dolor tan profundo que era físicamente doloroso de presenciar. «¿Por qué me hiciste esto?». Fernanda estaba ahora completamente acorralada, su fachada de madre perfecta y esposa sufrida desmoronándose como un castillo de cartas. «Gabriel, yo no quería». «Mamá descubrió que papá estaba hablando con un abogado de divorcios», interrumpió Sofía, cortando cualquier intento de negación o explicación. «Escuché la conversación telefónica que papá tuvo hace 3 meses. Él no te estaba siendo infiel, mamá. Él solo quería el divorcio porque ya no podía soportar más el matrimonio». Gabriela sintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas horrible finalmente estuvieran encajando en su lugar. «Es verdad», murmuró. Había hablado con el licenciado Bermúdez sobre las opciones de divorcio, pero mamá no podía permitir eso.
continuó Sofía, caminando ahora hacia Fernanda con una determinación que daba miedo. Porque sin papá, sin su dinero, sin esta casa, sin este estilo de vida, mamá no sería nada. Así que decidió destruirte lentamente, papá. Decidió volverte loco para que cuando finalmente tuvieras un colapso público, nadie te creyera si intentabas acusarla de algo. La revelación era tan devastadora, tan completamente inesperada, que varios invitados comenzaron a llorar. La tía Esperanza sollozaba abiertamente y el licenciado Martínez había sacado su teléfono celular, claramente preparándose para llamar a las autoridades. Esta fiesta, continuó Sofía, girándose para dirigirse a todos los invitados, no era realmente para mí, era la trampa final de mamá. Ella sabía que con todas las drogas que le había estado dando a papá y con la presión de un evento público tan importante, él finalmente tendría el colapso que ella había estado orquestando durante 2 años. Fernanda se desplomó en una silla, toda la lucha abandonando su cuerpo como aire saliendo de un globo pinchado. Ya no había forma de negar lo que Sofía estaba revelando, no con la evidencia que su propia hija había recopilado. Pero yo no podía permitir que siguiera pasando, dijo Sofía, su voz ahora llena de una tristeza que era desgarradora de escuchar. No podía ver cómo mamá destruía completamente a papá, incluso si eso significaba destruir nuestra familia frente a todos ustedes. Gabriel se levantó lentamente de su silla, caminando hacia Sofía con pasos inciertos. Cuando llegó hasta ella, se arrodilló para quedar a su altura, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sofía, mi amor», le dijo con una voz quebrada, «¿por cuánto tiempo supiste?» «Comencé a sospechar hace 6 meses», respondió Sofía, abrazando a su padre con una fuerza que era desesperada. «Pero no estuve completamente segura hasta hace 3 meses, cuando encontré los medicamentos escondidos en el closet de mamá». Gabriel se giró hacia Fernanda, que ahora parecía una versión fantasmal de la mujer que había estado organizando obsesivamente esta fiesta durante semanas. Fernanda le dijo con una voz que era puro dolor: «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia?» Fernanda lo miró con ojos que estaban completamente vacíos. «No quería perderte», murmuró. «No podía perderte. Sin ti, yo no soy nada». «Pero mamá», intervino Sofía, separándose del abrazo de su padre, «al tratar de no perder a papá, lo perdiste de todas formas, y me perdiste a mí también». La confesión final de Sofía fue como una sentencia de muerte para Fernanda. Su hija, la persona más importante en su vida, la estaba rechazando públicamente. La estaba exponiendo como la manipuladora y envenenadora que realmente era. Los invitados comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez no era para huir del espectáculo. Era para acercarse a Gabriel y a Sofía, para ofrecer apoyo, para asegurar que Fernanda no pudiera escapar antes de que llegaran las autoridades que alguien ya había llamado. El licenciado Martínez se acercó a Gabriel con una expresión de profunda compasión. «Gabriel, hermano, vamos a asegurar que esto se maneje correctamente. Vas a necesitar atención médica para recuperarte de todo lo que te hicieron. Y Sofía va a necesitar apoyo psicológico después de haber tenido que cargar con este secreto durante tanto tiempo». Sofía miró alrededor del salón, viendo las caras de horror y compasión de todos los invitados que habían venido a celebrar sus 15 años y que en cambio habían sido testigos de la destrucción completa de una familia. «Siento mucho que tuvieran que ver esto», les dijo a través del micrófono. «Siento que mi fiesta de 15 años se haya convertido en esto, pero ya no podía fingir que éramos una familia feliz cuando sabía que mamá estaba matando lentamente a papá». En la distancia se podían escuchar las sirenas de las ambulancias y los coches de policía que se acercaban. La pesadilla finalmente había terminado, pero las cicatrices que dejaría en todos los presentes durarían para siempre. Fernanda García, la madre perfecta, la esposa dedicada,
La mujer que había organizado la fiesta de quinceañera más elegante que las lomas habían visto en años, se sentó en silencio mientras esperaba a que las autoridades llegaran a arrestarla por intento de asesinato. Y Sofía, que debería haber estado bailando su vals en ese momento, se quedó abrazando a su padre mientras ambos lloraban por la familia que habían perdido para siempre. Esta historia nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la verdad y el valor que a veces se necesita para revelarla. Sofía, una joven de apenas 15 años, tuvo que enfrentar la decisión más difícil de su vida: permanecer en silencio y permitir que su madre continuara destruyendo lentamente a su padre, o encontrar el valor para exponer una verdad devastadora que cambiaría para siempre a su familia. Muchas veces en la vida nos encontramos ante situaciones donde sabemos que algo está mal, pero el costo de revelar la verdad parece demasiado alto. Nos quedamos callados porque tememos las consecuencias, porque no queremos lastimar a las personas que amamos, o porque preferimos mantener una paz falsa antes que enfrentar una realidad dolorosa. Pero la historia de Sofía nos muestra que el silencio también puede ser una forma de complicidad. Cuando permitimos que el mal continúe porque es más cómodo no actuar, nos convertimos en parte del problema. La valentía no siempre se trata de grandes gestos heroicos. A veces se trata de tomar la decisión correcta, incluso cuando esa decisión va a destruir todo lo que conocemos. La verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a una mentira que envenena lentamente nuestras vidas. Fernanda había construido una fachada perfecta, pero esa perfección estaba sostenida sobre cimientos de manipulación y engaño. Al final, las mentiras siempre salen a la luz, y mientras más tiempo las mantenemos ocultas, más devastadoras son las consecuencias cuando finalmente se revelan. También nos enseña sobre la importancia de observar a las personas que amamos. Gabriel sufría en silencio, confundido por sus propios cambios de comportamiento, sin darse cuenta de que era víctima de una manipulación sistemática. ¿Cuántas veces no prestamos atención a las señales de que alguien cercano a nosotros está sufriendo? ¿Y cuántas veces asumimos explicaciones simples para comportamientos que en realidad esconden tragedias más profundas? La historia nos recuerda que las víctimas no siempre son quienes parecen ser, y que los villanos a menudo se esconden detrás de máscaras de perfección. La capacidad de Fernanda para manipular la percepción de todos a su alrededor nos muestra lo importante que es mantener los ojos abiertos y no aceptar las apariencias como la verdad absoluta. Finalmente, esta historia nos enseña sobre el poder transformador de la valentía moral. Sofía sabía que al revelar la verdad perdería a la madre que creía conocer, destruiría la imagen de su familia perfecta y cambiaría su vida para siempre. Pero también sabía que era lo correcto. Su decisión de hablar nos recuerda que a veces debemos ser nosotros quienes rompamos el silencio, quienes digamos la verdad que otros no se atreven a decir, quienes tomemos la responsabilidad de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos momentos donde debemos elegir entre la comodidad del silencio y la responsabilidad de la verdad. La historia de Sofía nos inspira a elegir el valor por encima del miedo, la justicia por encima de la conveniencia y la verdad por encima de las apariencias perfectas pero falsas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.